Mi nombre es Valentina y esta es mi historia. Mi suegro me echó de la casa de su hijo delante de toda la familia, seguro de que él tenía derecho a hacerlo. Me humilló, me trató como si no valiera nada y quiso dejarnos en la calle. Lo que él no sabía es que esa casa no era de su hijo, y ese día cometió el peor error de su vida. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte nada. Todo empezó cuando me casé con Nicolás. Él era una persona tranquila, responsable y, sobre todo, leal. Soñábamos con una vida simple, trabajo, metas pequeñas, una casa en calma. Vivimos en una casa amplia y luminosa, con patio, una cocina grande y un cuarto que yo usaba como oficina. Para nosotros era un hogar. Para su padre era un territorio. Mi suegro se llamaba Gustavo. Al principio se mostró cordial, pero esa cordialidad duró poco. Pronto aparecieron las críticas disfrazadas de consejo. Si yo cocinaba, decía que así no se hacía. Si limpiaba, encontraba un detalle para señalar. Si trabajaba con la computadora, lo minimizaba con una sonrisa. «Eso no es un trabajo de verdad», repetía. «Aquí las cosas siempre se hicieron de otra manera». Yo intentaba no responder. Pensaba que era mejor mantener la paz. Creí que con el tiempo me aceptaría, pero cuanto más callaba, más se agrandaba. La tensión creció por semanas. Gustavo aparecía sin avisar, revisaba todo con la mirada y soltaba frases que parecían pequeñas, pero que estaban cargadas de desprecio. A veces lo escuchaba decirle a Nicolás, en voz baja, que una mujer así no le convenía. Nicolás se incomodaba, pero casi siempre intentaba evitar el conflicto. Yo lo veía y me decía que era cuestión de tiempo, hasta que llegó la reunión familiar. Era un domingo. Yo había pasado el día cocinando, limpiando y ordenando para que todo estuviera perfecto. Había familiares en la sala, conversaciones cruzadas y ese ruido de platos que normalmente trae un poco de alegría. Yo quería que fuera una noche tranquila. Gustavo tenía otros planes. En medio de la cena, empezó a hablar de dinero. Al principio parecía un comentario general, pero de a poco fue apuntando hacia mí. «Hay personas que viven cómodas sin aportar lo suficiente», dijo, mirándome sin disimulo. Sentí cómo se me calentaba la cara. Miré alrededor esperando que alguien dijera algo. Nadie lo hizo. Gustavo siguió, más seguro porque el silencio lo protegía. «Esta casa es de mi hijo y aquí se hacen las cosas como yo digo». Respiré profundo y respondí con calma. Dije que yo trabajaba, que aportaba, que también pagaba cosas, que no era una invitada. Él se rió, como si yo hubiera contado un chiste. «Estás aquí porque mi hijo te lo permite», dijo. «Si no te gusta, puedes irte». Nicolás intentó intervenir. «Papá, basta». Pero Gustavo lo cortó, golpeando la mesa con la palma. «Si la defiendes, te vas con ella». Ese segundo fue extraño. Vi a mi esposo quedarse quieto, como si no supiera qué hacer. No fue una traición abierta, pero fue una duda. Y esa duda, para mí, se sintió como un vacío. Me levanté despacio. No grité, no lloré. Solo dije que iba a subir. Subí al cuarto con el corazón en la garganta y preparé una mochila. Mientras doblaba ropa, pensé en todas las veces que me mordí la lengua, en todos los «no pasa nada» que dije para que la familia no explotara. Y entendí que ese esfuerzo solo me había dejado más sola. Bajé con la mochila. Gustavo estaba junto a la puerta, esperando como si fuera un guardia. «Deja las llaves», me ordenó. «No vuelves a entrar». En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no de tristeza, de claridad. No era mi culpa. No era mi lugar mendigar respeto. Lo miré fijo y le pregunté algo simple. «¿Está seguro de que esta casa es de su hijo?» Gustavo soltó una risa corta, con desprecio. «No intentes hacerte la inteligente ahora». Respiré profundo. La casa se quedó en silencio, como si todos presintieran que algo iba a pasar. «La casa está a mi nombre», dije. Hubo un silencio absoluto. Gustavo abrió los ojos, confundido. «Eso es mentira». Saqué el teléfono.
Yo tenía los documentos guardados, no por paranoia, sino por precaución, porque yo sabía cómo era. Abrí el archivo y lo acerqué. Se veía el título de propiedad, mi nombre, mis datos, todo claro. Nicolás bajó la mirada. Él lo sabía desde el principio. Nunca lo había negado, pero tampoco lo había explicado frente a su familia. Creíamos que no era necesario. Creíamos que así evitaríamos problemas. Fue un error. Gustavo empezó a cambiar de color. La seguridad se le desarmó en la cara. «¡Me engañaste!», dijo con rabia. «Esto fue una trampa». Negué con la cabeza. «No, usted asumió algo que nunca preguntó. Usted decidió humillarme sin saber la verdad». Intentó recuperar el control con el tono. «Entonces me estás echando». Yo no levanté la voz. «Yo no lo estoy echando. Usted intentó echarme a mí, en mi casa, delante de todos». Me temblaban las manos, pero mi voz estaba firme. Le dije que, si insistía en quedarse o en seguir agrediéndome, llamaría a las autoridades. No era una amenaza vacía, era el límite que debí poner antes. Gustavo miró alrededor buscando apoyo. Nadie lo respaldó. Su esposa evitó su mirada. Un tío se acomodó en la silla. La hermana de Nicolás fingió revisar el teléfono. Todos callados, como si de repente el personaje fuerte hubiera quedado expuesto. Gustavo tomó su chaqueta y salió sin despedirse. Murmuró algo, pero no lo escuché. Lo importante fue el golpe de la puerta. Cuando se fue, el silencio se sintió pesado. Nicolás se acercó, con los ojos rojos. «Perdón», dijo. Me quedé paralizado. No supe reaccionar. Yo lo miré con una tristeza que no era escándalo, era cansancio. «No necesito que elijas entre tu padre y yo. Necesito que elijas el respeto». Esa noche dormimos en la misma casa, pero con una distancia que no se mide en metros. Al día siguiente cambié la cerradura. No por venganza, sino por dignidad. Necesitaba sentir que la casa era realmente un lugar seguro. Después llegaron los mensajes. Primero enojo, luego disculpas frías, luego frases para hacerse la víctima. Yo respondí poco. Solo dejé claro que habría límites, que no habría visitas sin aviso, que no habría humillaciones disfrazadas de carácter. Nicolás aceptó ir a terapia, aprendió a poner límites, a hablar sin miedo, a entender que ser buen hijo no significa permitir abusos. Yo también aprendí. Aprendí que callar para mantener la paz solo prolonga el daño. Hoy sigo en esta casa. Ya no camino con miedo. Ya no dudo de mi voz. Y cuando recuerdo esa noche, no pienso solo en la humillación. Pienso en la lección. El peor error de Gustavo no fue gritarme. No fue menospreciarme. Fue creer que podía tratarme como si no valiera nada, sin saber que estaba parado sobre el suelo que me pertenecía. Para entender por qué Gustavo estaba tan convencido, tengo que explicar algo que yo misma evité decir durante mucho tiempo. Antes de conocer a Nicolás, yo había pasado años trabajando y ahorrando. No fue fácil. Hubo meses en los que contaba cada gasto, rechazaba salidas y aceptaba proyectos extras solo para juntar un poco más. Yo quería estabilidad. Quería algo que nadie pudiera quitarme. En ese proceso recibí una herencia pequeña de mi abuelo. No era una fortuna, pero me permitió dar el primer paso. Con ese dinero, más mis ahorros y un préstamo manejable, compré la casa. El día que firmé, me temblaban las piernas. No por miedo, sino por emoción. Recuerdo haber pensado, esto es mío, por fin tengo una base. Cuando conocí a Nicolás, él ya sabía que yo era propietaria. Nunca le importó. De hecho, le dio orgullo. Me decía que admiraba mi esfuerzo y que quería construir conmigo, no encima de mí. Cuando nos casamos y decidimos vivir allí, el tema quedó para después. Yo quería evitar conflictos con su familia. No quería que pensaran que yo estaba por encima de nadie, ni que me miraran con interés por la casa. Preferí el silencio. Nicolás también. Ese silencio fue el espacio perfecto para que Gustavo inventara su propia historia. La historia en la que él era el dueño del tablero y nosotros simples piezas. Los días posteriores fueron raros. La familia de Nicolás no volvió a hablar del tema.
Nadie me llamó para pedirme disculpas. Nadie me preguntó cómo estaba. Yo entendí que muchas personas prefieren la comodidad del silencio, incluso cuando ese silencio protege una injusticia. Gustavo, en cambio, sí volvió a aparecer. 2 semanas después, un sábado por la mañana, golpeó la puerta con fuerza. Yo miré por la mirilla. Estaba solo. Nicolás no estaba en casa. Sentí una presión en el pecho, pero no abrí. Le hablé desde adentro. No voy a abrir si vienes a discutir. Él insistió, con voz alta, tratando de sonar tranquilo. Solo quiero hablar. Esto se malentendió. Yo respiré profundo. Si quieres hablar será cuando Nicolás esté aquí y con respeto. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, más frío: esa casa debería estar a nombre de mi hijo. Lo correcto sería arreglarlo. Ahí entendí que no había arrepentimiento, solo había cálculo. No voy a arreglar nada, respondí. La casa está como debe estar. Y si vuelves a presionar, voy a tomar medidas. Gustavo se fue diciendo que yo estaba rompiendo a la familia. Esa frase me dio risa y tristeza al mismo tiempo, porque una familia no se rompe por un límite, se rompe por el abuso que ese límite destapa. Cuando Nicolás volvió, le conté todo y entendí algo simple. Cuando alguien intenta humillarte, un límite a tiempo no solo te salva, también te devuelve la dignidad. No es un acto de agresión ni de orgullo, es una forma de cuidado. Porque poner un límite no rompe a las personas correctas, solo expone a quienes estaban acostumbrados a pasar por encima de ti. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para escuchar más historias que nadie te cuenta.